Antes de continuar, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Así, no te perderás ninguno de nuestros videos y no olvides compartirlo, como dice en 2 Tesalonicenses 3:1, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Bueno, familia, estamos compartiendo sobre el reino de Dios. Está aquí en la tierra, está en nuestro interior y Dios nos llamó para disfrutar de él. Ese reino nada lo afecta. Ahí estamos seguros. Al contrario, al vivir en el reino, nuestro entorno es transformado por causa del reino de Dios. Ese reino es sobrenatural porque no depende de nada, depende del Dios vivo que es el Todopoderoso. Depende de Él. Él nos sostiene, nos provee, nos guarda, nos guía. Hoy continuamos con el tema: el reino de Dios es paz. Vimos hace 8 días que Dios no es un Dios de confusión, sino que es un Dios de paz. Que a Él le pertenece la paz y el Evangelio se identifica como el Evangelio de la paz. O sea, la gracia, las buenas nuevas, es un mensaje de paz. Y también compartimos que cuando Cristo tomó cuerpo, muere y resucita, que Él vence, Él ahí por su obra nos hizo estar en paz con Él. Es por fe. O sea, nosotros estamos en paz con Dios. No tienes que hacer nada ni pensar que por una acción indebida, entonces no estás en paz con Dios. Como hay un dicho, no estoy en paz con Dios porque hice algo indebido. No, estás en paz con Dios porque es por fe, por la obra que Él hizo. ¿Qué sucede? Dios nos llama a alumbrar el entendimiento para poder ver su palabra y disfrutar de su reino aquí en la tierra. Dios siempre te escucha, nunca se nos puede separar de su amor, pero lo que sí nos separa las malas acciones es del reino. Por ejemplo, el reino de Dios es paz. Acción indebida lo que no nos permite disfrutar es esa paz sobrenatural que da Dios. Y Dios nos llamó es para que vivamos en su reino. Juan capítulo 14, versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Gracias. Ahí está hablando Jesús como lo compartíamos, pero no como cuerpo, sino que está hablando como Cristo. Cuando dice la paz os dejo, mi paz os doy, no está hablando como Jesús cuerpo, sino como Cristo. Y ese mensaje no es para ellos. Es como cuando Jesús dijo, correrán ríos de agua viva dentro de ti. Y no se refería a ellos, sino cuando Jesús fuera a morir y resucitar, que vive en nosotros. Cuando Jesús les dice, la paz os dejo, mi paz os doy, se refiere es cuando Jesús muere y resucita, que Cristo iba a estar en nuestro interior. Recuerda que Dios es Dios de paz. Entonces la paz iba a estar en nosotros. Entonces dice que la paz de Él nos la va a dar. ¿Sí? Dice en el versículo. No era para ellos, sino ese mensaje es para nosotros. Pero no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. En este tiempo que está iniciando el año, cada uno tiene diferentes situaciones, diferentes circunstancias, y puede aparecer el miedo o la angustia, el temor, o nos turbamos. Y cuando dice que no se turbe vuestro corazón, se refiere al entendimiento, a la mente, a nuestra alma, a las emociones. Y oramos para que podamos, esa paz que dice que Dios nos dio, dice la paz os dejo, mi paz os doy, quiere decir que la paz está en nuestro interior, que es Dios mismo. Y esa paz es necesaria ahora para nosotros poder vivir, ver las cosas claramente. Dice, no se turbe vuestro corazón. Recuerda que el corazón son los pensamientos, los sentimientos. Y turbarse es que no nos debemos de inquietar ni estar angustiados. Y uno dice, pero ¿cómo no va a estar angustiado ni inquieto ante la situación económica o del trabajo, o de la familia o de una enfermedad? Pero recuerda que Dios nos llamó a algo sobrenatural. Pero dice que la paz que Dios nos dejó, que está en nuestro interior, no es como la que da el mundo. El mundo es afuera. Es decir, que no haya ninguna adversidad, que no haya ninguna dificultad. Esa es la paz que dice el mundo. Pero lo que ofrece Dios es que nos permite tener una mente
el entendimiento, las emociones en paz en medio de la adversidad, en medio de la situación difícil. Sucede lo sobrenatural. Dios genera la paz que da Él. Él es el Dios de paz. Estamos iniciando un año, dice que no debemos de tener miedo, que no debemos de tener ni miedo ni turbar nuestro corazón ante las noticias del mundo, ante las noticias del mundo que digan de la economía o del sector social, porque nosotros, Dios nos llamó a que disfrutemos de su reino. Y ese reino está en nuestro interior, que es Él mismo. Que no se turben ni tengamos angustias. Hay un pasaje en la Biblia que Jesús visita a Marta y María. Está en Lucas capítulo 10, del versículo 38 en adelante. Él va y visita a Marta y María y él se siente y comienza a hablar de la palabra. Pero sucede algo en Lucas capítulo 10, versículo 40. En Lucas capítulo 10, versículo 40 dice: pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. El versículo dice que Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Se preocupaba. Pero Jesús, ¿qué estaba haciendo? Jesús estaba hablando de la palabra. Jesús estaba compartiendo la palabra. Y Marta, cuando se preocupaba, pues ella no estaba escuchando la palabra. Estaba preocupada con muchos quehaceres. Estamos iniciando el año. Puede haber muchas responsabilidades, muchas actividades, muchas situaciones que nos pueden distraer de la prioridad que es leer la palabra. Recuerda que dice: primero, mas buscar primeramente el reino de Dios, y su justicia. Mas buscar primeramente el reino de Dios. El reino es Cristo, en nuestra relación con Él. Nuestra relación con Él. Entonces, en esa relación Jesús está hablando la palabra, pero Marta estaba muy preocupada por tanta actividad. Una de las cosas que nos distrae de la palabra, el por qué no leo la palabra en el día, por qué no oro en el día, es por las actividades que tenemos, por tantas cosas, por la situación económica, la familiar, el trabajo, la adversidad, la dificultad, nos distraen para nosotros tener tiempo para leer la palabra. En el versículo 41 y 42. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Gracias. Dice Jesús que Marta estaba buscando que Jesús le dijera a María que dejara de escuchar la palabra y se fuera a hacer cosas. Pero Jesús le dice que María había escogido la mejor parte. En ese momento Jesús había llegado a dar la palabra. Todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Lo que le correspondía a Marta era hacer un alto y escuchar la palabra. María lo que hacía era escuchar la palabra. Dice que eso no le iba a ser quitado. Para nosotros, dice Jesús, nos dio la paz, y la paz está en nosotros, es por medio de la relación con Él, la relación personal con Dios. Si nosotros no tenemos un tiempo con Dios, de la relación con Él, pues siempre los quehaceres y las actividades nos van a generar preocupación y no vamos a tener esa tranquilidad interior tan necesaria. La tranquilidad y esa paz sobrenatural la genera es Dios, no la genera es Dios que vive en nosotros. ¿Cómo se genera esa paz que ya Dios nos dio? Dice: la paz os doy, les dejo la paz. Es Él es el Dios de paz. Es por medio de la relación con Él, leer la palabra y orar. Pero las actividades del día a día nos dicen: no lea la palabra y no ore, porque eso no es fructífero, eso no es necesario. Usted tiene unos compromisos, tiene actividades, tiene el trabajo, la familia, y la palabra como que no sirve para cumplir lo que usted necesita. Si usted necesita pagar las deudas, usted vea el problema familiar. Y resulta que si hacemos un alto, los problemas de nuestra vida, las dificultades, la mayoría de las cosas que suceden es por hacer lo opuesto a la palabra. Nosotros estamos en el reino de Dios. Dios nos llamó a disfrutar de su reino.
Entonces la clave es la palabra. Para disfrutar de la paz de Dios, lo sobrenatural es la palabra. Jesús otro día habló sobre una parábola de la vida sobre la roca. La vida está sobre la roca. La roca es la palabra. La vida está edificada sobre la roca y la roca es la palabra. La palabra de Dios es la que nos guía, nos sostiene, alumbra nuestro entendimiento para tomar las decisiones correctamente. En esa parábola dice que el que oye la palabra y la hace, lo compara con un hombre que edificó una casa sobre una roca, hablando en la parte natural. Esa casa sobre la roca dice que descendió la lluvia, los ríos, los vientos y golpearon contra la casa. Pero esa casa no se cayó porque estaba fundada sobre la roca. ¿Por qué nuestra vida, al nosotros tener un tiempo de leer la palabra y hacerla, vamos a estar en medio de la dificultad disfrutando de esa paz? Porque la palabra es la que nos sostiene. Y aparte de eso, al nosotros leer la palabra y orar cada día, las decisiones que vamos a tomar cada día ser más sabias, van a ser conforme a esa palabra. Si sucede algo es por soberanía de Dios. Y conocemos que Dios es soberano y nos sometemos a esa soberanía sabiendo que todo es para bien. Pero para esa paz es necesario las actividades del día no nos aparten de la relación personal con Dios. ¿Cómo disfruto de esa relación con Dios? De apartar un tiempo que es corto. No necesita pasar horas. No, es apartar un tiempo corto, sino que debe ser continuo, constante, todos los días. Todos los días leer una parte de la palabra y orar. Todos los días. Por eso enviamos la meditación diaria. La congregación desde que iniciamos siempre le hemos insistido de que lo necesario es leer la palabra cada día. Si no leo la palabra cada día y no oro, comienzo a entrar a vivir de una manera natural, por vista, y pierdo la palabra. Nuestro enfoque debe estar en la palabra, ¿sí? En la palabra de Dios. Vamos a ir a Juan capítulo 16, versículo 33. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Gracias. Estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz. ¿En dónde vamos a tener paz? Es en Dios, en la palabra. A nosotros hacer la palabra, al oír la palabra, al leer la palabra y hacerla, nos va a generar la paz de Dios. En Él es que está la paz. Y dice de antemano que en el mundo hay aflicción. Es decir, que en medio de la adversidad y la dificultad que se presente, Dios va a generar eso sobrenatural. Que lo da es Él. ¿Y qué es lo que genera? Que genera que nosotros, nuestro entendimiento, las emociones, nuestra alma, está ganada por la palabra de Dios. Y estamos disfrutando de su reino. Y una de las cosas que hace Dios de su reino es que en nuestro interior esté esa paz de Él, la tranquilidad, la confianza, la seguridad. Está iniciando un año y puede haber dificultades económicas o situaciones de salud, pero interiormente aparece la paz de Dios sabiendo de que al obedecer la palabra, el milagro sucede, sabiendo que todo es para bien. Entonces internamente nos genera esa paz y esa tranquilidad. No estamos turbados, no estamos intranquilos. Si nosotros estamos sintiendo inquietud, angustia, preocupación, si esa intranquilidad es hacer un alto en la relación con Dios. Que usted ore y lea la palabra en un día que se le pueda quitar, pues para Dios no hay nada imposible en el instante. Pero lo normal es que vaya desapareciendo es a través de que cada día leamos la palabra y Dios vaya alumbrando el entendimiento. A estar en paz, que en medio de la adversidad y la dificultad. Cuando Dios habla de la paz que nos da, no dice que no vamos a tener ninguna dificultad, ninguna adversidad, que no se va a presentar nada. Eso no dice esa paz del reino. Lo que dice es que la paz de Él nos la da. Él es un Dios de paz. Él tiene el control de todo. Él es el Todopoderoso. Y nosotros descansamos en esa soberanía y el poder de Dios en medio de las dificultades. Estamos iniciando el año y hay metas, hay objetivos. Como estamos en el reino, sabemos que no hay nada imposible ni difícil. Lo que debemos de hacer es obedecer la palabra.
¿sí? Al hacer la palabra sucede lo sobrenatural. Sucede lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Y dice que en el mundo tendrá aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dice, confiar, yo he vencido al mundo. ¿En quién confiamos? Pues en Cristo el Señor. ¿Ese mundo a qué se refiere? Pues a toda la parte de los deseos engañosos. ¿Sí? Ya nosotros vivimos en la luz. Esos deseos por eso se llaman engañosos. Nos quieren es hacer que no disfrutemos de su reino aquí en la tierra. Y esa paz solo la da Dios, familia. Solo la da Dios. ¿Dónde vamos a ir a conseguir esa paz? Solo la da Dios. Solo la da Dios. Es un privilegio poder cada día leer la palabra y orar. Leer la palabra y orar. No importa qué es lo que diga el mundo en medio de las circunstancias que estamos viviendo, las situaciones. La palabra nos dice que no debemos de preocuparnos. Que no debemos de preocuparnos. Que eso debe de suceder, dice Jesús. Entonces, ante las circunstancias de lo que estamos viviendo, es soberanía de Dios, porque estamos iniciando el tiempo del fin. Pero dice, no se preocupe, eso debe de suceder, pero Él nos cuida, su paz está en nosotros. Nosotros al hacer su palabra, sucede lo sobrenatural. No nos va a faltar nada, la provisión llega, el cuidado de Dios, la protección. Pero si es necesario es leer la palabra y orar. Si no lo hacemos, vamos a entrar en angustia y preocupación, siendo escogidos de Dios. ¿Y por qué? Porque no tomamos el tiempo como María de sentarse y leer y escuchar la palabra. Entonces cada día tenemos que apartar un tiempo para leer la palabra y orar. Y estamos animando a que lo hagamos en la mañana, al mediodía y en la noche. ¿Y por qué? Porque hay un tiempo de mucha turbulencia. Estamos viendo en la parte natural, hay de mucha turbulencia como es la pandemia, la parte social. Pero no solo eso estamos viviendo. Recuerda que la palabra habla que estamos en tiempos peligrosos. Hablando en la parte del comportamiento de las personas, tiempos peligrosos, donde la generación está siendo transformada. Estamos viendo el tiempo de que se está formando las personas que van a vivir en el último imperio sobre la tierra. Y esas personas no van a tener a Dios como su rey. En el mundo, y no es sino en todo el mundo, va a ser el nuevo humanismo. En todo el mundo estar centrados en el hombre, donde no se necesita la palabra de Dios. Entonces vienen tiempos turbulentos. Como nosotros somos llamados de Dios, chocamos frente a los comportamientos que se van a venir presentando. Y ahí la palabra nos lo advierte. Pero si nosotros no tenemos un tiempo para leer y orar la palabra, pues vamos a entrar en esa turbulencia y nos va a llevar de un lado al otro. Vamos a estar en angustia y en preocupación, olvidando de que todo sucede bajo la soberanía de Dios, que todo está bajo el poder de Él y que Dios nos está permitiendo ver la palabra y que se cumple. Entonces, es verdad que lo que le dijo a Daniel nosotros lo estamos viendo siglos después, que es verdad. Así como eso se cumple, pues también se cumple que nos da la provisión, que abre las ventanas de los cielos, que en medio de esta circunstancia tan difícil, Dios nos da para que desarrollemos los talentos, nos guarda, nos da abundantemente para que disfrutemos. Todo eso lo hace Dios, pero es necesario de esa paz, es hacer un alto. Si nosotros no estamos apartando el tiempo para leer la palabra y orar cada día, estamos siendo cristianos viviendo en el propio esfuerzo. Estamos siendo cristianos, pero estamos pensando en lo natural. ¿Por qué gracias al nuevo pacto no hay ningún rito ni ninguna ceremonia? Porque Jesús dijo, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Porque la gracia es de conocimiento. Y el conocimiento hay que apartar un tiempo para leer la palabra y orar. ¿Por qué las tres veces? Porque usted sale a trabajar ante tantas circunstancias y situaciones que se presentan con la familia, en el trabajo, la economía, los deseos del corazón, los anhelos, pues hay que descansar. Y nosotros somos el pueblo de Dios. ¿Y cómo descansamos? Pues descansamos al leer la palabra y al echar nuestras angustias en Dios. ¿Por qué al leer la palabra descansamos? Porque su palabra dice, no te dejaré ni te desampararé. Durante este año sabemos de antemano que la presencia de Dios va con nosotros, que tenemos la victoria. Como Dios está con nosotros, podemos avanzar en paz. En medio de todo esto, en paz. Ejemplo, una economía.
Hablamos de que hay que hacer un alto, y si usted hace un alto en la economía, dice que tiene mucha deuda y como que lo turba y no lo deja vivir tranquilo, pues es hacer el alto y aplicar todo lo que dice la palabra sobre la economía. Y comienza a experimentar la paz. Aún sigue la deuda, pero por hacer la palabra, comienzas a generar esa paz en tu interior. Y el proceso de salir de la deuda, vas a vivir en paz y sales de la deuda. Lo fundamental es leer la palabra. Si nosotros a nuestros hijos y nosotros no leemos la palabra y no oramos cada día, vamos a seguir viviendo en angustia y en preocupación. Y lo más delicado es que no leemos la palabra ni oramos y después decimos de que la palabra no sirve, que eso no funciona. Pero familia, si nosotros hacemos lo que dice María, que apartó y le dice no le será quitado, nosotros echamos las angustias en Dios, le pedimos dirección, descansamos en Él, le pedimos que multiplique nuestras fuerzas, sí, que nos ayude. Él es nuestro ayudador en cada área. Pues familia, si usted lo hace en la mañana, en la tarde y en la noche, nuestro estado anímico va a ser sobrenatural, porque va a estar sustentado por Dios, no por el entorno. O sea, no vamos a estar contentos porque afuera nos está yendo bien. No, vamos a estar disfrutando porque nos va bien, disfrutando. Pero nuestro gozo es Dios. Sí, Él lo genera esa paz. Genera esa paz en medio de las diferentes circunstancias, pero es necesario en la mañana, en la tarde y en la noche. Si comenzamos a hacerlo en la mañana, en la tarde y en la noche, me gustaría a futuro escuchar testimonios de que la persona, ¿qué está sucediendo en su interior, al leer la palabra y orar en la mañana, al hacerlo el mediodía y en la noche? ¿Qué está sucediendo en su interior? ¿Sí? De cómo se siente y cómo ve las cosas. Cómo ve las cosas las vemos conforme a la palabra. Entonces recuerda que Cristo venció. La paz de Él nos la da y nos la da en nuestro interior. Está en nuestro interior. Mi paz os dejo, mi paz los doy. ¿Sí? Esa paz la genera Él en medio de la adversidad. Él ya venció. Nosotros somos más que vencedores gracias a Él. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Es apartar el tiempo, familia, para poder disfrutar de esa paz. Si no lo hacemos, vamos a seguir viviendo en nuestro esfuerzo. Y Dios no nos llamó a eso, Dios nos llamó a una vida sobrenatural. Vamos a ver a 1 de Juan capítulo 5 versículo 4. 1 de Juan capítulo 5 versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Gracias. Cuando fuimos renacidos por la palabra, que hablamos al inicio del reino, nacer de nuevo, renacidos por la palabra de Dios, dice, todo el que es nacido de Dios, es decir, nacer de nuevo, renacidos por la palabra de Dios. Nosotros ya vivimos por fe. Dice que como nosotros hemos renacido de la palabra, vence al mundo. ¿Ese mundo a qué se refiere? A los deseos engañosos, a la angustia, a la preocupación, al temor, al miedo. Nuestra seguridad está en Dios, no en lo que vemos, porque lo que vemos pasa, pero Dios permanece para siempre. Dios no te juzga, Dios no te abandona, Dios siempre está con nosotros. Y al contrario, nos llamó a disfrutar de un reino de lo sobrenatural, donde nos da más de lo que pedimos y entendemos, donde Dios da los deseos del corazón. Sí, es un año donde empezamos las metas y están unos anhelos y unos deseos del corazón. Dice, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos del corazón. Y los deseos del corazón nos lo da por su poder, no por lo que tenemos o lo que vemos. Nosotros tenemos que mirar que los deseos del corazón Dios los cumple por su poder, no por nuestra capacidad. Nos hubiera dejado allá. Si usted ve todos los hombres que Dios llamó, lograron fue por el poder de Dios. En el reino de Dios esa paz nos da la tranquilidad de que estamos bajo el poder de Dios. Él nos cumple, nos da esas cosas, sí, el poder de Dios. Dice que esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Esa paz que Dios nos dio es por fe. No pensemos, ¿cómo voy a estar en paz? Mire cómo estoy iniciando el año. Mire mi familia, el hijo, la hija, el esposo, la esposa, el problema del trabajo, la economía cada vez peor. Mire el conflicto social. ¿Cómo se va a vivir en paz? Pero es que esa paz es por fe.
Si esa paz nos la da es Dios, no depende de lo que veamos. Tenemos que hacer un alto y ya no buscar la paz afuera. No, por causa de la paz que nos genera Dios, en el entorno se van a ir arreglando las circunstancias conforme a la palabra. Pero eso lo genera el entorno. Pero la paz de nosotros nos la da es Dios y es por fe. Es decir, en medio de la adversidad más difícil, en medio de la dificultad y que usted vea imposible, sucede lo sobrenatural. El interior, que es lo más importante, sus emociones, nuestras emociones, el alma, va a estar en paz. O sea, no vamos a estar turbados, no vamos a estar angustiados. ¿Qué nos guarda eso? De no caer en vicios, de no ir a buscar el refugio en el alcohol o en las drogas, o echar toda esa frustración y esa angustia en los seres queridos, sino que la estamos descargando en Dios, y en medio de la dificultad más grande estamos experimentando la paz que nos da Dios. Pero recuerda que esa fe que nos da Dios y esa paz es de la relación con Él, la relación con Él. A medida que leemos la palabra y oramos y aplicamos la palabra a nuestra vida, el entorno debe de ir mejorando. O sea, la economía debe de ir mejorando, la relación con los demás, la salud, todo, porque Dios no miente. Pero está la soberanía de Él y suceden cosas. Cuando sucedan las cosas, dice que la palabra no va a permitir que decaigamos. Entonces empezamos un año sabiendo que somos más que vencedores, que los deseos del corazón que tengamos, los anhelos, tanto en la vida, en la meta espiritual como natural, como usted, un carro, una casa, salir de deudas, viajar, estudiar, todos esos anhelos y esos deseos, pues Dios se los da. No piense en que no tengo, porque es el poder de Dios. Igual en la parte espiritual, es que toda la vida mi forma de ser ha sido esta y no he podido. Pues es Dios quien nos transforma de gloria en gloria. Entonces el reino de Dios es paz, familia, y esa paz nos la genera es Él por medio de leer la palabra y orar, la relación con Él. Esa es la clave, la relación con Él. Y es por fe, porque Cristo mora en nosotros, pero no lo vemos. Sí, es por fe que vive en nosotros. Miremos qué dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 7. 2 Corintios capítulo 5, versículo 7. Entonces dice que nosotros vivimos por fe, no por vista. Vivimos por fe, no por vista. La paz que da Dios no es como la que da el mundo. No es la paz de los ODS. Hay un ODS que es la paz, que es una meta que tiene el mundo. No es como es. Dios, desde que mora en nosotros, estamos llamados a disfrutar de la paz de Él. Pero es por fe. Es por fe. Nosotros no nos podemos mover por lo que vemos, por las circunstancias. Porque lo que vemos y las circunstancias pasan. Dios nos llamó a que nos movamos conforme a su palabra. ¿Sí? Y su palabra dice que hemos de echar todas nuestras angustias en Él. Eso es por fe. Sí, eso dice la palabra. Si yo no leo la palabra, no voy a saber lo que dice para poder hacerlo. En el inicio de este año, familia, estamos orando para que cada uno de nosotros podamos disfrutar de la paz de Él. Dios es el Dios de paz, vive en nosotros. Él no es de confusión, o sea que al leer la palabra lo que menos va a haber confusión. Al leer la palabra lo que hace es alumbrar el entendimiento y generarnos la paz. Y al oír y echar las angustias en Él, dice que Él nos da esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cuál es la mejor manera de iniciar este año y cada día y mientras estemos sobre la tierra? Es tener claro la prioridad nuestra y el privilegio de hablar con Dios. Hablar con Dios es hace poco sobre la tierra. Recuerda que hace 2020 años solo el pueblo de Israel tenía la relación con Dios por medio de la ley. El resto de la humanidad no sabían de Dios, no conocía la existencia de Dios. Después de que Él muere y resucita es donde todo el resto de la humanidad comienza esa relación con Él que ya vive con nosotros. ¿Qué nos angustia y qué nos preocupa? La palabra dice en Filipenses que por nada debemos de angustiarnos, sino que sean conocidas las peticiones en oración.
Cada mañana, familia, al mediodía, en la noche, le animo a que eso que nos angustie y nos preocupe, se lo contemos a Dios y leamos la palabra. Y vivir por fe, no caer en el engaño del futuro, sino en el presente. Es hoy, ahora cómo estoy. Está la provisión, está el techo, está la familia, está el trabajo. Entonces, Señor, hoy estoy bien, es hacer lo que dice la palabra cada día. Y vamos a poder experimentar esa paz. Si nosotros leemos la palabra y no la hacemos, recuerda que construyó la casa sobre la arena. Pues viene el viento y la derrumba. Entonces aparece la angustia y la preocupación en nosotros. ¿Qué debemos de hacer? Es lo que hizo María. ¿Sí? Hay muchas actividades, sí, pero la primera actividad que debo hacer en el día es hablar con Dios y leer la palabra. Porque al hacerlo, cuando llegue la dificultad, esa palabra me va a sostener. Esa palabra no va a permitir que entre en angustia ni en preocupación, sino que vamos a estar en medio de la adversidad, disfrutando de la tranquilidad que genera Dios, que dice que tiene cuidado de nosotros. Se va a solucionar. Va a haber una solución. Si no lo ve ahora, sabemos por fe que Dios va a abrir, sea en la economía, o si hay un diagnóstico médico, pues hay una promesa de Dios que Él se llevó las enfermedades. Por su llaga hemos sido curados. Entonces entramos en esa paz que Él nos da, pero es debido a la relación con Dios. En el Evangelio la gracia es sencilla. No hay ritos, no hay ceremonias, no hay penitencias, no hay promesas. Usted no tiene que prometerle nada a Dios. No, todo eso era parte de la ley y doctrinas de hombre. El Evangelio es fácil, es solamente leer la palabra y orar, echar las angustias en Dios. Orar es echar las angustias en Dios, dar gracias a Dios y hacer las peticiones a Dios. Es una relación con Él, y al leer la palabra que ya está en nosotros, pues alumbra nuestro entendimiento. Solamente hemos de hacer eso para aplicarla. Recuerda que es aplicarla. Dios nos llamó a disfrutar de esa paz que sobrepasa todo entendimiento mientras estemos en la tierra. Te invitamos a que compartas este mensaje para que la palabra del Señor corra y sea glorificada.